Ok. Nací en un entorno en el que se leía poco. No aprecio en modo alguno esa actividad y de cualquier forma tampoco dispongo de tiempo para consagrarme a ella. Sin embargo, a causa de esos cúmulos de circunstancias a los que la vida nos tiene acostumbrados, con frecuencia me he encontrado en situaciones delicadas en las que me he visto apremiado a pronunciarme a propósito de libros que no he leído. Dado que imparto clases de literatura en la universidad, me es imposible escapar a la obligación de comentar libros que la mayoría de las veces ni siquiera he abierto. Es verdad que ese es también el caso de gran parte de los estudiantes que me escuchan, pero bastaría con que uno solo de ellos hubiera tenido la ocasión de leer el libro del que hablo para que mi curso se viera afectado por ello y tuviera expuesto en todo momento a padecer una situación embarazosa. Por si fuera poco, soy requerido regularmente a dar cuenta de publicaciones en el contexto de mis libros y de mis artículos que, en lo esencial, se ocupan de los libros de otros. Ejercicio este aún más complicado, ya que al contrario de mis intervenciones orales que pueden dar lugar a impresiones sin consecuencias, los comentarios escritos dejan huella y pueden ser verificados. Debido a estas circunstancias que se han convertido en familiares para mí, tengo la sensación de encontrarme en una situación óptima, sino para procurar una verdadera enseñanza, al menos para comunicar una experiencia en profundidad como no lector y emprender una reflexión sobre ese tema tabú, reflexión que a menudo resulta imposible debido a la gran cantidad de prohibiciones que ésta debe superar. La aceptación de comunicar mi experiencia no está exenta de cierto riesgo, y no es extraño que los textos que alaban los méritos de la no lectura sean tan escasos. Esta se enfrenta a toda una serie de coacciones interiorizadas que prohíben abordar la cuestión de frente, tal y como yo intentaré hacer aquí. Al menos 3 de ellas resultan determinantes. La primera de esas coacciones podría ser denominada la obligación de leer. Vivimos aún en una sociedad en vías de extinción, bien es cierto, en que la lectura sigue siendo el objeto de una forma de sacralización. Esa sacralización apunta de manera privilegiada hacia cierto número de textos canónicos. La lista varía en función del entorno, que está prácticamente vedado no haber leído, so pena de ser desacreditado. La segunda coacción, próxima a la primera, aunque diferente, podría ser denominada la obligación de leerlo todo. Si ya está mal visto no leer, casi igual de mal visto está leer rápido u hojear un libro, y, sobre todo, decirlo. Así será prácticamente impensable para estudiantes universitarios de letras reconocer, a pesar de que sea el caso en su mayoría, que no han hecho más que hojear la obra de Proust sin leerla en su integridad. La tercera coacción concierne al discurso sustentado acerca de los libros. Un postulado implícito de nuestra cultura consiste en considerar que es necesario haber leído un libro para hablar de él con algo de precisión. Sin embargo, desde mi experiencia, creo que resulta perfectamente posible mantener una conversación apasionante a propósito de un libro que no se ha leído, incluso, y quizás de manera especial, con alguien que tampoco lo ha leído. Es más, tal y como se demostrará a lo largo de este ensayo, a veces para hablar con rigor de un libro es deseable no haberlo leído del todo e incluso no haberlo abierto nunca. No dejaré de insistir sobre los riesgos subestimados con frecuencia asociados a la lectura para todo aquel que desea hablar de un libro o, mejor aún, dar cuenta de él. Bueno, este es un ensayo muy hermoso y gracioso de Pierre Bayard, que es un ensayista francés, que funciona un poco paródicamente como una teoría literaria y que elogia la no lectura, pero en un sentido no de rechazo a los libros, sino intentando reflexionar sobre esas situaciones que rodean socialmente a la lectura, ¿no? Como puede ser, bueno, hojear un libro, olvidarse de lo leído,
referirse a un libro, pero solamente tener de ese libro lecturas que hablan sobre él y no la lectura del libro en sí mismo. Y bueno, un poco critica esta impostura cultural que todos tenemos y en algún momento hemos tenido con respecto a la lectura y al conocimiento de los libros.